La siguiente es una producción de Voces Ciudadanas Radio. No dejes que el miedo mate tus sueños. Sueños al desnudo. Comenzamos. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Estamos con ustedes, Julián Cruzalta y Laura Hernández García. Esto es Sueños al Desnudo. Y bueno, este día vamos a tener un programa bastante fuerte, bastante, pues, con muchísima información, bastante lleno de información, que trataremos de dosificarla y de podérselas dar a ustedes de manera que podamos hacer análisis tanto entre nosotros como ustedes y una retroalimentación. Hola, Julián. Hola, buena tarde, gusto de encontrarnos, volvernos a dialogar sobre la situación de los derechos humanos en México y en América Latina. Así es. Y bueno, la primera parte, amigos y amigas, pues tenemos que recordar que hace unos días, aproximadamente hace unos 15 días, el día 5 de febrero, pues fue la presentación pública del Constituyente Ciudadano, en el cual, bueno, pues tuvimos el gusto de estar ahí, tanto Julián como también nuestro productor Fernando y yo misma, y muchísimos más compañeros. Fue más de 1000 personas que estuvieron en el centro, en el CUC, en el Centro Universitario Cultural, y pues necesitamos comentarles a ustedes cómo estuvo este evento, qué se dijo y por qué se dijo. Sí, desde la parte ciudadana es importante la reconstrucción de este país y qué reconstruimos y por qué hablamos de reconstrucción de un país. Y antes de iniciar un análisis más preciso de lo que ahí se dijo y se habló, les quiero compartir del poemario La sed del polvo de un gran poeta mexicano joven, Ricardo Venegas. Es un poeta nacido en San Luis Potosí que hace muchos años vive en Cuernavaca. Este poema bellísimo, muy fuerte. En relación estamos miércoles de ceniza, como en la cultura judio-cristiana popular mexicana. El poema se llama La sed de polvo. Atrás, lo que podría recordar en una aparición de escenas donde las soledades se reunieron. Atrás es vida eterna para mis muertos, los más amados en el viento y en la congregación de los venenos. A esta cita del presente he asistido con la puntualidad de un marcapasos, y no hay mirada vasta que precise, porque sigo creyendo que somos los que estamos vivos. Queda el ondear de sílabas perdidas en la lluvia, el cuerpo viejo que se despide como fruto caído del árbol más vital. Contemplo al que se va, con esa necedad de quien arregla el mundo antes de no volver, antes de irse a donde ya no importa de qué tiempo venimos, a donde ya no importa ni tu nombre ni el mío. Nos quedamos varados bajo el árbol y sentimos un aire de distancia, descanso acompañado sin saberlo, y es la primera vez que no veo el viento. Atrás de mí viene el que escribe, pero otro se adelanta con la primera frase. Alguien con la costumbre de interrumpir reprende a su adversario, mientras el vagabundo en mí le dice al educado que se calle y le grita un conjuro que nos deja sin habla. Caigo al abismo del nómada y dejo de lidiar conmigo mismo para seguir en la batalla. ¿Por qué no baja Dios y nos abraza? Tiene que haber una manera de escribir sin dejar tantos escombros. Tiene que haber una manera. Y este poema va precisamente con estas maneras que tiene que haber, dejar tanta situación de violencia en este país. Sí, porque lo que acaba de leer Julián es muy significativo. El poema a mí me pone la piel de gallina, porque los motivos del constituyente son eso: las violaciones a los derechos humanos, las amenazas y agravios que vivimos actualmente
pues se refiere tanto a los derechos de los pueblos, a una vida digna, a la relación con la naturaleza, a la destrucción del medio ambiente, como a las condiciones de desigualdad, pobreza extrema, que supone un conjunto de condiciones que causan un deterioro a la vida, así como las formas de violencia directa contra las personas y comunidades, las y los trabajadores, defensores de derechos humanos, periodistas, mujeres, niños, jóvenes, las personas de la diversidad sexual también, obviamente están aquí también. Y esto pues nos niega un derecho elemental, el derecho a ser felices, el derecho a una vida digna. El Tribunal Permanente de los Pueblos sesionó 3 años en México, escuchó más de 3,000 testimonios, documentó 500 violaciones a los derechos humanos, a todos y cada uno. Ya Laura nos enumeraba varias de estas situaciones, sobre todo la venta del futuro de nuestro país. Son graves las violaciones, pero como pinta el asunto, en el asunto económico del mundo neoliberal, se ha entregado el país para depredarlo más, no para un futuro más feliz, más humano, más con ética. Ética es dar razones. Cuando no hay razones estamos hablando sin ética. La política es para hacer instituciones mejores, la ética es para ser mejores personas, pero tiene que ir unida a la política, la ética. Hoy estamos viviendo un asunto donde la política está separado de la ética. Parece que hablar de política es hablar de corrupción. Y no debería de ser así. La política es una institución noble, es formar buenas instituciones para el bien común. Porque son las personas que se dedican a la política en pos del bien común, porque son nuestros representantes. Claro. Por eso, y tienen que buscar nuestro beneficio. Los partidos políticos, todo va en una construcción de bien común. Pero cuando se habla con ética, el problema viene que el Tribunal Permanente de los Pueblos encuentra que la política no construye mejores instituciones porque se quiere una política sin ética. El asunto de los feminicidios lo encontró grave el tribunal. Muy, muy grave, porque estas condiciones de vida hacia las mujeres es que se les excluye y se les niega el derecho a existir, además de que se invisibiliza todos los aportes precisamente de nosotras las mujeres en los movimientos sociales y en el mundo en general, pero que en México llega a un extremo en el cual quedan en la completa impunidad. Sí, cierto. La exclusión social y la marginación es gravísima en el país. Los problemas de migración interna y los problemas de esta migración centroamericana, que según nuestras leyes, quien pisa territorio mexicano está amparada por la Constitución mexicana, y pareciera que estos hermanos centroamericanos vienen a sufrir una de martirios. Es terrible el peregrinaje y el mundo de sufrimiento al cruzar México, pasan su cuaresma. Sí, porque los hermanos pues ciudadanos también de este continente latinoamericano, todos los chicos y mujeres centroamericanas al llegar a México parece que se convierten en una mercancía. Todo se vuelve mercancía, el trabajo, la persona, todo. El neoliberalismo ha destruido los valores y los principios de los derechos humanos. Y a quien da la mano a los migrantes, como es el caso de las patronas, que por cierto acaban de celebrar su aniversario. Años, las felicitamos, 20 años muy bien cumplidos, muy bien trabajados, muy buena labor humanitaria. Y con un valor muy fuerte para poder enfrentar a todo este aparato y darles la mano a los migrantes para que coman, para que tengan un techo donde cobijarse en ese momento y cuestiones mínimas de solidaridad con el pueblo. Y ante todo este panorama tremendo que se plantea, el asunto de la comunicación, el miedo, la violencia, el desmantelamiento de cada uno de todos los derechos y el asunto de la impunidad, que es grave. Sí, porque no hay justicia, lo hemos comentado varias veces aquí, no hay justicia. Si no puede haber una paz sin esa justicia, y hay una lucha contra la impunidad que los sobrevivientes y las víctimas aquí en México hoy por hoy no la tienen. Ayotzinapa y los 43 se gesta en la guerra sucia de los 70. Mientras no haya justicia para los 3,000 desaparecidos de la Sierra de Atoyac, en Guerrero,
ahí se gestan los 43 de Ayotzinapa. No hay ni un detenido, no hay ni un preso de los 3,000 desaparecidos, cuando hay testimonios del ejército mexicano que hacían vuelos, hasta 8 vuelos diarios, para tirar gente en Acapulco desde los helicópteros militares en los 70. Así Y es. hay impunidad. Por eso más gente se atreve a seguir desapareciendo gente, porque desde los 70 hay impunidad. Es un problema No pasa grave la nada impunidad en el país. y queda en la nada. Y el daño que se hace a las familias y el daño que se nos hace como país, que ya está hecho, ¿no? Y por eso, ante todo esto, la Constituyente Ciudadana reacciona hablando de una refundación de México. Así es, porque ya estamos en una encrucijada que no podemos postergar más. La evidencia nos lo dice, tenemos que refundar este país. Los 17 jueces internacionales del Tribunal Permanente de los Pueblos, después de 3 años de escuchar 3,000 testimonios, dijeron que no habían encontrado en todos los años que han trabajado en el mundo un país tan devastado como México. Después de escuchar 3,000 testimonios, no hay otro país en la tierra tan devastado en derechos como México. Porque hemos seguido las políticas dictadas por el Fondo Monetario Internacional al pie de las letras, y esto ha destruido el país. Sí, porque no se ha gobernado para todos, se ha gobernado para el 1%. Recuerdo las palabras del padre Vera, que nos comentaba esto, y que además las pruebas, las evidencias están ahí. Cada vez la población somos más pobres, más excluidos, menos los que tienen todos los derechos o que tienen privilegios. Y ante una crisis institucional y de legitimidad del Estado mexicano, el Tribunal Permanente de los Pueblos constata la necesidad imperiosa de avanzar en la refundación de México, a partir de parámetros nuevos que incluyan el reconocimiento pleno y eficaz de los derechos humanos, la identidad y el espacio de los pueblos indígenas, y el reconocimiento del papel de las mujeres en dicho proceso. Y esta Constituyente Ciudadana se finca en la refundación del Estado, refundando sobre todo en 20 puntos. Así es, y estos 20 puntos, bueno, vamos a tratar como de ponerlos en perspectiva. Uno de ellos es reasumir la función básica de servicio del interés público. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente sea una realidad la protección de los derechos de los ciudadanos y la aplicación de todas las medidas necesarias para garantizar el desarrollo humano y la dignidad de todas las personas en México. La función del servidor público es el interés público, y en el caso mexicano se ha perdido y se ha alterado la función. El servidor público se sirve del espacio público y del interés público, y no es servidor del interés público. No garantiza el desarrollo humano y la dignidad de todas las personas en México. O sea, está corrompida la función del servicio público. Así es. El segundo es garantizar los derechos y prevenir su violación, de acuerdo con las obligaciones asumidas internacionalmente. Porque a México nos encantan los compromisos internacionales. Claro, somos de los primeros países que firma acuerdos, pero inmediatamente ponemos reserva a artículos, que los ciudadanos mexicanos no puedan acudir a los organismos que crean las convenciones, que crean los pactos. Inmediatamente los pactos crean estas convenciones donde los ciudadanos pueden denunciar a sus estados que son miembros de estos convenios. Y México luego pone reservas. Acaba de estar México el 2 y el 3 de febrero en el examen que se da el Comité de Desapariciones Forzadas, precisamente, pero ningún mexicano, ni usted ni yo, podemos ir al Comité de Desapariciones Forzadas porque México tiene reserva. Ese comité no nos puede escuchar, ni a usted ni a mí. México lo firma, es de los primeros países que lo firmó, pero le puso reservas. Ni usted ni yo podemos ir a denunciar a nuestro Estado. Y 3, implementar en toda su amplitud la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y acatar todas las recomendaciones que el Comité de la CEDAW y de otros le han hecho a México. La CEDAW ha sido clara. La CEDAW es el asunto de los derechos de las mujeres, en que debemos de avanzar en derechos sexuales y reproductivos en México. Así es. Porque hay una legislación dispar. Se ha creado una isla. Son ciudadanas de primera las mujeres de la Ciudad de México y ciudadanas de segunda las del resto del país.
esto no puede ser. Entonces la CEDAW ha insistido que México tiene que ampliar su legislación en derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos no son la corona de feministas exquisitas, son derechos humanos. Así es. Y bueno, como amigos, vamos a un corte, en un momento continuamos. Gracias. Ojalá que las hojas no te toquen el El Sindicato Mexicano de Legislistas informa. México tiene el deber de respetar sus derechos. México tiene el deber México tiene el deber de tratarlos con la dignidad que se merecen. ¿Qué pasa en el poder legislativo? De este poder deben emanar las leyes que garanticen el goce de las libertades ciudadanas, así como el pleno derecho a que seamos nosotros un régimen democrático que nos reconoce sus derechos. No los reconoce, no nos los otorgan. También supervisa al Poder Ejecutivo para que no se extralimite en sus funciones. ¿Cómo le permiten al Poder Ejecutivo eliminar de un día para otro a 44,000 obreros en un impuesto al centro? ¿Cómo le permiten estos caprichos al Ejecutivo? ¿Cómo le permiten al Ejecutivo, porque manda sus iniciativas, modificar cosas de fundación del país? Poder Judicial. Este poder debe responder para que la administración de la justicia se ciña al orden constitucional. Debe también supervisar tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo, para que en el ejercicio de sus funciones respeten los derechos de la ciudadanía. ¿Y a qué cosas se ha dedicado la Suprema Corte de Justicia, que son de los funcionarios mejor pagados del mundo, no mejor pagados de México, mejor pagados del mundo? Entonces, se han dedicado a tapar todo. Un ejemplo está hasta hoy negarles al patrón sustituto a los afiliados al SME, a negarles el patrón sustituto. Si los dejas de trabajo en una noche, presidente de la República, por ley tienes que darles patrón sustituto para que ellos no pierdan su trabajo. Pues ponlos debajo de la CFE, pero dales trabajo, por el amor de Dios. Entonces, ese tipo de cosas, y las que están haciendo en este momento, sabiendo que con los energéticos son recursos estratégicos para el desarrollo del país. Como estatal, la legislación y la práctica se ajusten plenamente a las obligaciones de la Convención. Y otra recomendación: el Estado deberá adoptar las medidas necesarias a fin de contar con un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que permita establecer estadísticas confiables con miras a desarrollar políticas públicas integrales. Dicho registro deberá, como mínimo, reflejar de manera exhaustiva y adecuada todos los casos de personas desaparecidas, incluyendo información acerca de sexo, edad y nacionalidad de las personas desaparecidas. Y que esto lo hemos pedido a la sociedad civil y ya tenemos un rato haciendo. También otra recomendación es que el Estado mexicano garantice la participación de las víctimas de la desaparición forzosa, las organizaciones de la sociedad civil y la CNDH en todo el proceso encaminado a investigar esto y a la adopción de la misma ley. Pues nos vamos a un corte, permanezca con nosotros, en un momento regresamos. Muchas gracias. La muerte para no verte tanto, para no verte siempre. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas
Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza, maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre de... La educación es nuestra nueva revolución, no es el fusil, no es la violencia, es la educación. Hola, soy tu amiga Ruth y te invito a descubrir qué va primero, enseñarte, todos los jueves de 5 a 7 de la noche por Voces Ciudadanas Radio. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Conoce el primer foro y bazar del cómic en México, Comics Rock Show. Aquí vas a encontrar todo lo relacionado con el fantástico mundo del cómic. Playeras, revistas, videojuegos, juguetes en todos sus materiales, CDs, tarjetas y más. Lo encuentras cada sábado de 11 a 5 de la tarde. Comics Rock Show. Disfruta de las mejores actividades como conciertos, talleres, conferencias, invitados especiales. www.comicsrockshow.com www.comicsrockshow.com Comics Rock Show. Primer foro y bazar del cómic en México. Son las 7 en punto. Hola, soy Diana Avellaneda, actriz y cantante, y te invito a que escuches y veas Voces Ciudadanas. Es más que amor, es más que amor, es más que amor. Ellas
son graciosas, simpáticas, divertidas, sinceras. Ellas sienten, ríen, sueñan, piensan, aman y opinan. ¿Por qué quitarles todo eso? Ámalas, valóralas y respétalas. Hombres en contra de la violencia hacia la mujer. El cambio comienza por nosotros. ¿Y tú, ya empezaste a cambiar? Dicen que todo empezó con una gran explosión. Amigos, estamos nuevamente con ustedes y vamos a tratar de hacer un resumen del resumen. Estas recomendaciones son fuertes, por eso los funcionarios reaccionan tan fuerte. Pide el comité perseguir penalmente a los responsables y proteger adecuadamente a los denunciantes, a los peritos, a los testigos y a los defensores en este aspecto. Acabamos de ver cómo no ha cumplido esto la Procuraduría General de la República en torno a los peritos argentinos. Más bien persiguiéndolos, intimidándolos, descalificándolos. Entonces el comité, previendo esto, se pide que se proteja a peritos y testigos y a los defensores de las víctimas. Pide y recomienda al Estado que adopte las medidas legislativas necesarias a fin de asegurar que las desapariciones forzadas cometidas por un militar en contra de otro militar queden expresamente excluidas de la jurisdicción militar y solamente puedan ser investigadas y juzgadas por autoridades civiles competentes. Por eso vemos que la Secretaría de la Defensa protesta fuertemente. Reacciona porque ellos hablan del fuero militar y el comité es claro en este aspecto. Ya cuando se trata de civiles, el comité ya ni lo recomienda porque eso está obvio, lo da por obvio. Que si hay civiles, le toca a la justicia civil, no la justicia militar. Y va hablando de la protección de familiares de desaparecidos, fomentar y facilitar la participación de los allegados de la persona desaparecida en las investigaciones, coordinarse y cooperar con todos los órganos encargados de la investigación, tener los recursos periciales y financieros de personal adecuado, tomar las medidas necesarias para garantizar que las fuerzas del orden o de seguridad, sean civiles o militares, cuyos miembros se encuentran bajo sospecha de haber cometido una desaparición, no participen en las investigaciones, porque esto da la impunidad precisamente, es decir, son los que han cometido los que hacen la investigación, que esto es muy común, por eso nunca se sanciona a nadie, porque los policías que han cometido estas barbaridades y estos atropellos, estos delitos de lesa humanidad, pues son los que hacen la investigación. Y se convierten en juez y parte. Y sigue una serie de denuncias muy fuertes. Lo que pide es lo que ya las organizaciones de México habían pedido y los padres de Ayotzinapa habían pedido. Una no impunidad, órganos, el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas, pero cuando vemos que dice la PGR que el Poder Judicial le niega el calificar el delito, lo de Ayotzinapa está calificado como secuestro con agravantes. El delito es desaparición forzada. Así es. Y la Procuraduría General de la República no ha podido acreditar ante el Poder Judicial ese delito, entonces el delito sigue secuestro con agravantes, que es muy diferente hablar de un secuestro de una desaparición forzada. Entonces es gravísimo, este informe es muy fuerte, pero lo terrible, que nos miran y nos escucha, que es verdadero. Aunque el gobierno lo descalifique, esta es la realidad del país. La desaparición forzada es una situación vigente y generalizada en el país. No son 43. El mismo sistema del gobierno de Peña, de la base del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, habla de 26.569 casos. No son 43. 43 es el símbolo, y usted nos mirará a Laura y a mí, miércoles de ceniza. 43 no son ceniza, 43 son el símbolo. El mismo registro nos habla de miles de desaparecidos. Por eso el comité dice que la desaparición forzada no es algo raro como se nos quiere ver, un caso aislado, es situación generalizada en todo el país.
y esto es grave, pero tenemos que darle seguimiento y tenemos que estar al pendiente y nos tenemos que informar. Y amigos, esto lo vamos a compartir en la página de Sueños al Desnudo para que ustedes puedan tenerlo a la mano, puedan difundirlo y nos puedan seguir. Y bueno, no todo está perdido. Hay mucho que hacer. Ante esta situación grave, hay mucho que hacer, no hay que paralizarse. No, ni tener miedo, por favor. Hay mucha esperanza y mucha gente está trabajando para sensibilizar, para concientizar y para continuar en este camino y salir adelante. Y aquí tenemos precisamente a Mariano, que viene, es nuestro invitado especial. Él trabaja toda esta parte de teatro, es un empresario muy consciente, responsablemente social, y que ha llevado junto con Eloy Hernández, que es su compañero de ruta, gran socio, diferentes obras de teatro. Y bueno, pues no se hable más, por favor, te damos la palabra. Pues, cuéntanos, gracias por estar acá. ¿Desde cuándo están haciendo esto? Bueno, Eloy no pudo venir lamentablemente. Eloy es una persona extremadamente, aparte de ser abogado, también es abogado, te comprenderás, es un gran dramaturgo y es un gran comprometido con la cultura y la justicia en México. Yo tuve la fortuna de conocerlos un par de años, yo ya llevaba produciendo 4 o 5 años ya, y tuve la fortuna de conocerlo porque creemos en lo mismo, creemos en que hay formas de, no se trata de divertir, sino se trata de entretener y de informar para persuadir. Y es lo que intentamos hacer con todo lo que estamos presentando, con todas las obras que se nos vienen. Yo empecé una empresa hace como 9 años ya, y comenzó esto como un proyecto del corazón, donde empezábamos, hacemos muchas cosas, de programas de comunicación social, campañas de comunicación social, campañas de diabetes, antidiabetes, y cada año decíamos, si México nos está dando esta oportunidad con dinero, vamos a regresarla de alguna manera. Entonces el primer año hicimos un libro, Gravitando en un suspiro. El segundo año empezamos con una producción para un espectáculo multimedia. El tercer año empezamos con teatro, y así fue, y ahora estamos casi metidos de lleno en esto que es el teatro y la promoción cultural, ¿no? Muy bien, y bueno, veo que se han presentado en el Foro Shakespeare, en el Círculo Teatral, Casa del Lago, UNAM, en la muestra de artes escénicas del Gobierno del Distrito Federal. ¿Qué fue lo que hicieron en el Casa del Lago con esta obra? Casa del Lago es una cosa que siempre fue impresionante. Se otorgó una beca, logramos una beca del Distrito Federal, y se montó la Orestiada de Esquilo con textos originales, pero lo que se hizo fue traerlo a la modernidad, a la actualidad, en una familia de narcotraficantes. Textos originales, es visualmente muy impactante, entre las traiciones, las muertes, los secuestros, los balazos, todo lo que estamos viviendo en el día de hoy. Entonces, y es increíble que, pues es la Orestiada de Esquilo, estamos hablando de que son muchos miles de años como para que esto pudiera llegar, y sigue siendo lo mismo. Entonces fue una apuesta hermosa, tuvimos 2 temporadas, una apuesta un poco alternativa, porque no se hizo dentro del teatro de la Casa del Lago, sino alrededor. Entonces íbamos pasando de escena a escena, desde un baile de narcotraficantes hasta la matanza, hasta un velorio. Muy bonito, ¿no? Es algo que con Eloy nos preocupamos mucho, y es, además de que sea divertido, que un texto sea interesante, que tenga algo que pueda dejar a la gente. O sea, cuando comenzamos con esto hicimos Hamelin también, que es de Juan Mayorga, Premio Nacional de Teatro de España. Y Hamelin es el flautista, saca las ratas, no le pagan, el gobernador, por supuesto, qué raro, ¿verdad? Qué raro. Bueno, no le paga, y entonces él se queda con los niños. Entonces es un cuestionamiento de pederastía terrible, una obra súper fuerte, muy fuerte, con alto contenido social también. Entonces intentamos que sea así, y buscar los diferentes lugares de vulnerabilidad de la sociedad, que es donde podemos dejar un mensaje, y a través de obras de calidad, con gente comprometida. Y nos comentabas que esta obra de teatro de El bien y el mal amado duró más de 6 meses, ¿no? Que eso se dice fácil, pero se es dice muy fuerte. México, sí, decimos fácil, si no eres una de estas empresas de Disney, es muy complicado, pero bueno, es una obra hermosa de un inglés que se llama Ben Webb, que en contra de lo que sucede en Inglaterra, que ponen un código que prohíbe en las escuelas primarias hablar de homosexualidad, es fuertísimo, porque creían nada que ver con México, ¿verdad? No vaya a ser mera circunstancia, mera coincidencia.
lo que hacen es poner todo en juegos infantiles como una demanda de este amor, que puede ser un amor entre hermanos, un amor entre amigos, un amor, y lo pone con todos unos textos hermosos, llenos de amor y llenos de encontrarse en uno mismo, ¿no? Sí, y seguramente volveremos con él porque es un texto que ojalá queremos que mucho sí, y nos para llega. que puedan asistir nuestros amigos y nuestras amigas. Ya les avisaremos ahí. Tenemos una cosa en cartelera ahora que bueno, César Enríquez, no sé si lo han oído hablar, pero es uno de los mejores exponentes de cabaret. Lo usamos como una forma de denuncia ciudadana de lo que está sucediendo, de una manera que parece muy simpática y muy hilarante, pero es terriblemente incisiva y terriblemente dolorosa, ¿no? Te ríes durante 60 minutos, sales pensando, ay, me reí de esto, estoy mal, algo me pasa. No estás mal. ¿Y cuál obra es? Se llama, bueno, en este caso se llama Eunucos, Castratis y Cobardis, que hicimos hace 3 semanas. Petunia Solensambros, que habla de la mujer y el problema de la mujer, del bullying por ser una gordita simpaticona. Es una muchacha de Chihuahua que llega a cantar y que la tratan muy mal y sufre este bullying por parte de sus compañeros, sus amigos, bueno, sus amigos, comillas. Y ahora tenemos, y el próximo mañana tendremos jueves de Ganga Cabaretera. Estos fueron 3 jueves, y Ganga plantea 4 personajes básicos que tiene esta persona, y es una diva pocha que se fue a Estados Unidos porque aquí ya no tenía nada que hacer, qué raro, un pachuco que vende DVDs en el metro porque pues él sí consiguió chamba, pero pues vendía DVD en el metro, bueno, no sé si puedo decirlo, pero es la chingada, es la madre de todos los mexicanos, a la que acudimos con mucha regularidad, sobre todo en estas épocas, que nos está llevando a todos la susodicha madre, y es un personaje hermoso que retrata desde dónde viene toda nuestra historia de sumisión como mexicanos y de por qué nos está cargando nuestra madre. Y el cuarto personaje es un personaje que es entrañable, y es una monja muy insurrecta y muy poco ortodoxa, que nos hace ver un poquito la palabra del ser humano en otros lugares, ¿no? Entonces, y cada uno tiene, en este caso cada uno tiene un tema. El primero hablaba de una ópera, tenía que componer una ópera entre un eunuco, un querubín y una monja en un país, una ópera con que tenga sobre todo 3 personajes que no tienen nada que soporte. ver con otro. Era una ópera prima. Una ópera prima, precioso, y es lo difícil que es intentar reconocer de qué estamos hechos los mexicanos, ¿no? Y bueno, y tenemos también, creo que el cabaret es una forma maravillosa de llegarle a la gente, es una forma muy inteligente cuando está bien hecho, como en el caso de César, que es un genio. Estuvo en Teatro Una Sola Voz mudando 14 ciudades en 20 días para llevar esto mismo al interior, cosa que creemos que es importantísimo hacerlo y que no se quede en el DF todo, como siempre pasa. Y bueno, lo que pasa es que los gastos en cultura, los cortes en cultura que se han hecho, pues no nos ayudan, ¿verdad? Así que... No, y seguimos lo que dice Julián, ¿no? Somos ciudadanos de primer clase. Es una isla, sí, claro. Es una isla. Y el teatro es importantísimo, estas formas, para el tejido social, para no dejar hundir este país. Por supuesto. Y a esto le recortan, le recortan el aire. Quitar es la cultura, quitar el pensamiento, quitar la creatividad es quitarnos aire. Por supuesto. Quitarle presupuesto a esto es suicidio. Sí, por supuesto, es cortar alas. Nos matan, ¿no? Sí, las pocas alas que nos quedan para soñar y para creer y para crear. Pues tienen una labor importantísima ante esta situación de gravedad del país. Tienen que redoblar esfuerzos. Alguien me diría, no hay que gastar en estos recursos, hay que gastar más recursos, más personas, más situación, hay que ir, hay que apoyar. Cuando veamos estos esfuerzos, hay que estar. Es una forma de educar, porque son producciones no convencionales, en espacios que se dan de manera, pues, por su propio esfuerzo. Sí, y que es sí, totalmente. ¿no? Sí, aquí por ahora tenemos que apoyar este tipo de esfuerzos, este tipo de trabajos. Pues bienvenidas tipo de iniciativas. Ojalá se multipliquen. En provincia, aprovechen cuando lleguen. Aprovechen, apoyen. Es una manera también de refundar México. Así es. Y bueno, no es la única vez que va a venir con nosotros Mariano, también tiene que venir él hoy. Así que ahorita lo estoy invitando al aire. No, ya está, ya más que comprometido, él encantado. Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. Esto es Sueños al Desnudo. Estamos con ustedes. Muchas gracias.
Nos vemos el próximo miércoles. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Te invito a hacer realidad tus sueños. Te espero en el próximo programa. Solo por Voces Ciudadanas. Esto fue una producción de Voces Ciudadanas.